Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este medio, dándole gracias a Dios primeramente, porque nos permite disfrutar de un día más de vida, porque nos permite poder llegar a sus casas a través de este medio. Oramos para que esta palabra no solamente produzca en ustedes un conocimiento acerca de lo que es Dios, sino que también sea una realidad de vida en cada uno de ustedes. También dándole gracias a aquellas personas que comparten esta enseñanza a otros. Este es el propósito de nosotros, estudiar las escrituras, conocer más al Señor, para que podamos darlo a conocer a otros también. Vamos a orar primeramente y ya continuamos con nuestro tema. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos a ti gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Padre. Gracias por tu amor, por la gracia tuya manifestada en Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias porque solamente en ti nuestra vida está completa, Dios. Señor, contigo no tenemos falta de ningún bien. Padre, tu gracia es suficiente para cada uno de nosotros, Padre. Oramos para que en todo tiempo, Señor, podamos ser entendidos en ti, Señor. Que podamos ser incrementados en la vida de tu Hijo, Señor. Padre, gracias Dios por cada persona que se conecta. Oramos también para que ellas puedan conocerte, para que puedan vivir para ti, Señor, para que puedan expresar esa nueva vida que solamente procede de ti, Dios. Señor, tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Padre, oro por aquellas personas que no te conocen, pero que se han conectado, Señor, a esta enseñanza, Padre. Oro para que tu Espíritu Santo sea produciendo en ellas un nuevo nacimiento, una nueva vida, Señor, un nuevo sentido y un propósito y una razón de vivir, Padre. También oro, Señor, por aquellas personas que pueden estar atravesando circunstancias difíciles y que están buscando una respuesta, Señor, de parte tuya, Padre. Hoy creemos, Señor, que esta palabra producirá en cada uno de nosotros un mayor entendimiento, Dios, de lo que tú quieres y tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada persona que comparte esta enseñanza, que no solamente la escucha una vez, sino la escucha una y otra vez, para que pueda entender, Señor Dios mío, lo importante, Señor, de conocerte a ti, de vivirte a ti y de disfrutarte a ti, Padre. Gracias te damos a ti, honramos tu nombre y te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hace 8 días comenzamos una enseñanza que titulamos la autoridad y poder de la palabra de Dios. Repito, la autoridad y poder de la palabra de Dios. ¿Y por qué decidimos dar inicio a esta enseñanza? Porque nosotros, pues digámoslo así por decir, con mi esposa hablamos muchas veces de que personas son expuestas a las enseñanzas bíblicas por muchos años, pero sus vidas, su forma de pensar, su forma de reaccionar ante las circunstancias sigue siendo las mismas que parecen que no conocieran al Señor. Y creo que necesitamos entender que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, esta tiene poder y esta tiene autoridad precisamente para obrar en nosotros. Nadie que ha sido expuesto a la palabra de Dios puede seguir siendo la misma persona, ni en su manera de pensar, ni en su manera de vivir. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando una persona se expone a un mensaje como los que damos nosotros cada 8 días, cuando una persona se expone a un mensaje donde la palabra de Dios está siendo enseñada, está siendo manifestada, esta persona por naturaleza, no por hábito, sino por naturaleza, debe manifestar una nueva vida. Y creo que precisamente esto es lo que queremos afirmar nosotros en ustedes como iglesia, que cada vez que usted se expone a la palabra, ella tiene poder y ella tiene autoridad precisamente para producir algo en su vida. Y hace 8 días comenzamos hablando de qué es la palabra de Dios, qué no es la palabra de Dios, cuáles son los falsos conceptos que hemos escuchado por muchos años con respecto a la palabra de Dios. Y también estuvimos hablando precisamente como el primer punto donde decíamos que la palabra de Dios tiene el poder para crear, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos. La palabra de Dios tiene el poder para crear. Y ahorita vamos a hablar la segunda parte, y es
La palabra de Dios tiene el poder para direccionar. ¿Para qué tiene el poder? Para direccionar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué hablamos de esto? Para direccionar. Porque mire, muchas veces nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones y a vivir de manera independiente. Y como resultado de ello, ¿qué es lo que vemos? Personas que viven confundidas, que no saben qué decisiones tomar en algunos asuntos de la vida. Cuando la palabra de Dios viene a mi vida, viene también no solamente para crear algo nuevo, sino también para direccionarme a mí. Y cuando somos direccionados por Dios, nosotros podemos ser un poco más asertivos, cometer menos errores en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la palabra de Dios como una realidad de vida en nosotros. Entonces, el ser humano, algo que es importante que lo tengamos en cuenta, es que el ser humano no puede, no sabe ni puede decidir sabiamente si no conoce o no tiene la palabra de Dios en su vida. No podemos elegir sabiamente y no sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y aquí quiero hacer 4 preguntas que quiero que usted de pronto se autoevalúe con respecto a estas preguntas. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo segundo, ¿Dios tiene siempre una palabra específica para cada asunto de la vida? Necesitamos entender eso. ¿Dios tiene una palabra específica para cada asunto de la vida? Lo tercero, ¿es posible conocer la palabra de Dios y tomar decisiones incorrectas? Cuarto, ¿cuál debe ser nuestra postura frente a la palabra de Dios? Y quinta, si la palabra de Dios direcciona, ¿por qué aún no vemos resultados en nosotros? Recordemos, este segundo tema estamos hablando del poder y la autoridad y poder que tiene la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese poder y esa autoridad que viene para direccionar nuestras vidas? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, iglesia. Ahora, primero necesitamos responder a lo que dice, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo primero que necesitamos entender y saber cuál es esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Mire, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y lo hemos hablado muchas veces, que cada persona que nace en este mundo pueda participar de la vida del Hijo, para que solo así ella pueda ser participante de la naturaleza de Dios. Ese es el propósito de Dios con cada persona. Esta es la voluntad de Dios para cada persona. He allí donde se centra algo que hemos nosotros hablado también acerca de lo que es el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es ese propósito eterno de Dios? La voluntad amorosa del Padre, darse a conocer por medio del Hijo, impartiéndose en la iglesia o como su cuerpo para que Cristo sea el todo y en todo. Ese es el propósito eterno de Dios para con nosotros, por medio de su Hijo. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo puedo conocer, cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entendamos, Dios se propuso antes de crear al hombre, antes de que todo existiera, Dios se propuso en el Hijo, en la eternidad, que la creación fuera habitada por Dios. Y esto es importante, ese es el propósito, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Recordemos algo, nosotros somos creación de Dios, pero necesitamos ser habitados por Dios, ¿correcto? Y esto es importante que lo sepamos. Ahora, en la voluntad de Dios, nosotros aprendemos a diferenciar la voz de nuestros sentimientos a la voz de Dios. Cuando yo conozco y estoy en la voluntad de Dios, yo aprendo a diferenciar cuál es la voz en cuanto a mis sentimientos y en cuanto a la voz de Dios. La voluntad de Dios en un hijo de Él no se trata de estarla buscando, sino de estarla comprobando. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 12.
con respecto a la voluntad de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. No es algo que usted busca. Si usted es hijo de Dios, si usted es nacido de Dios, no necesita conocer la voluntad de Dios, necesita comprobarla, evidenciarla continuamente como una realidad en su vida. Yo ya sé que la voluntad de Dios se ha hecho en mi vida y es que su Hijo habite en mí. Pero necesito continuamente estar comprobando, estar seguro de que esto es una realidad en mi vida. ¿Por qué decimos esto? Porque vuelvo y repito, muchas personas por muchos años se han expuesto un mensaje bíblico, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de ver las cosas de este mundo siguen siendo las mismas. Y no hemos entendido cuál es ese poder y esa autoridad que tiene la palabra de Dios. Y recordemos, siempre la palabra de Dios viene primero, produce vida, produce dirección en cada uno de nosotros. Mire, la voluntad de Dios, aunque sea muchas veces dolorosa para nuestra alma, es necesario obedecerla desde el Espíritu. Recordemos, Cristo en nosotros es la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando Cristo viene a nosotros, lo que Él quiere es que cada día haya más de Él y menos de nosotros. Si usted cree que Cristo viene a su vida para solucionarle sus problemas, que Cristo viene a su vida para ser su servidor, está equivocado. Cristo no es nuestro servidor. Dios no está al servicio de nosotros. Dejemos de creer eso. Nosotros fuimos escogidos en Él, por Él y para Él. Entonces no se trata de que Dios existe para que satisfaga mis necesidades, mis deseos, mis placeres, o como quien dice por ahí, que Dios venga a mi vida y me arregle todo. Dios viene a mi vida es para darle dirección a ella. Antes usted y yo de conocer al Señor vivíamos y hacíamos lo que a nuestra carne le gustaba. Cuando conocemos al Señor, nuestro vivir es completamente diferente. Y allí es donde necesitamos entender la dirección de Dios para nuestra vida no está condicionada a las circunstancias, sino a su propósito. Cuando Dios está direccionando a sus hijos, a su iglesia, no lo hace basado en las circunstancias que ella vive, sino de acuerdo a su propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros buscamos en la Biblia más una respuesta de acuerdo a una necesidad. Y lo que nosotros necesitamos continuamente es ajustar nuestra vida, precisamente ajustar nuestra vida a lo que Dios determinó con nosotros de antemano. De eso se trata. No es que yo busque la Biblia, no es que yo busque la Biblia para que se ajuste a mí, sino que yo necesito ajustarme a lo que la Escritura enseña con respecto a lo que yo soy como hijo de Dios. Porque allí es donde necesitamos preguntarnos, ¿para qué se nos da a nosotros una vida espiritual? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha dado dones y talentos? ¿Para que nosotros vivamos como si no conociéramos al Señor? ¿Para qué Dios nos da los recursos y el tiempo en esta vida? Para que nosotros vivamos disfrutando y pensando que, como decimos por ahí, vivamos y comamos porque mañana moriremos. Recordemos algo, la palabra de Dios viene a su vida y viene a mi vida para direccionarnos. Nosotros necesitamos continuamente ajustarnos a lo que la palabra de Dios enseña, no ajustar la palabra de Dios a lo que nosotros queremos. Hay personas que tienen problemas de salud y buscan un versículo bíblico para que se ajuste la palabra de acuerdo a una circunstancia. Hay personas que tienen un problema de pareja, de matrimonio, y lo que hacen es buscar un texto bíblico para que eso se ajuste a lo que ellos quieren. Hay personas que están pasando por situaciones
difíciles con familias, con personas, y cogen la palabra para que se ajuste a ellos. Pero no es así como funcionan las cosas con Dios. Nosotros necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ésta produzca en nosotros una dirección correcta. Por esto repito, ¿por qué muchas veces las personas que han sido expuestas a tantos mensajes, su vida sigue siendo la misma? Porque ellos han utilizado un mensaje para acomodarlo a su vida. Y a nosotros nos corresponde realmente entender por qué y para qué Dios nos da de su vida, por qué y para qué Dios nos da dones y talentos, por qué y para qué Dios nos da los recursos y nos permite tener un tiempo aquí en la tierra. Si usted no sabe esto, si usted considera que esto Dios se lo da para que usted sea feliz, para que usted la pase bien aquí en esta tierra, usted no ha entendido lo que significa ser hijo de Dios, ser nacido de nuevo. No justifiquemos unas malas prácticas diciendo es que yo soy así. Recordemos, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. O sea, deje de pensar o dejemos de pensar que podemos seguir siendo los mismos conociendo a Dios de una forma mental. Necesitamos permitir que nuestra vida comience a ser direccionada por Dios. Cuando no sabemos el por qué y el para qué de algo, simplemente vamos a estar viviendo una vida improvisada aquí en la tierra. Y aquí nosotros no estamos para improvisar. Antes de conocer al Señor, usted y yo improvisábamos nuestra vida. Creíamos que nosotros nos preparábamos, estudiábamos para tener una carrera profesional, después para tener una familia, improvisábamos todo este tipo de cosas. Y nos dedicábamos a trabajar y trabajar y trabajar para sostener una familia, luego esperar una vejez para mirar dónde vamos a morir. Pero nuestra vida es mucho más que eso. Nuestra vida tiene mucho más sentido de una vida natural, de una vida que no conoce a Dios. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Démonos cuenta, dice la Escritura y dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire, esto Dios se lo dijo a la nación de Israel, pero esto también tiene que ver con la voluntad expresada de Dios para nosotros como su iglesia. Dios tiene planes para nosotros y planes de bienestar, no para mal, para darnos a nosotros un futuro lleno de esperanza. Dios conoce de antemano todo lo que ha de suceder en la vida, así que aprendamos a confiar y descansar en Él. No vivamos una vida como si Dios no tuviera el control de todo. No vivamos una vida en angustia y en desesperación, creyendo que al Señor lo está tomando por sorpresa las cosas que están aconteciendo o que van a acontecer en nuestra vida. Nada se sale, digamos, en el buen sentido de la palabra, del control de Dios. Todo aquello que Dios permite en su vida y en mi vida, a Dios no lo toma por sorpresa. A usted sí, a mí sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente limitada, pero Dios conoce todo. Y es allí donde necesitamos continuamente entender, necesito conocer esta voluntad,
comprobar esta voluntad de Dios en mi vida, sabiendo que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta, y que la voluntad de Dios en mí lo que hace es direccionarme para que en mí se lleve a cabo aquello que Dios se propuso de antemano conmigo. Porque de eso se trata. De eso se trata ser iglesia. De eso se trata ser hijo de Dios. No para ser participantes de cultos religiosos, no para ser participantes de ceremonias que tristemente carecen más de sentido y de vida, porque a veces le damos más relevancia a aquello que es tradicional que a aquello que es vida. Necesitamos aprender a conocer cómo podemos ser direccionados por Dios precisamente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, la segunda parte. Porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué hemos de tener temor? ¿Por qué hemos de permitir que la angustia, la incertidumbre nos esté gobernando? Cuando un hijo de Dios permite que la incertidumbre, el temor o las circunstancias le estén gobernando, es porque esta persona está utilizando más bien la palabra de Dios para ajustarla a su vida y no la vida de él, ajustarla a la palabra de Dios. La manera de Dios de direccionar a su pueblo, cómo ha sido la forma como Dios ha direccionado. Recordemos, siempre Dios tiene un propósito con su creación y es que la creación lleve a cabo aquello que Dios se propuso con ella. Y mire, Dios a Adán, a Noé, a Abraham y aún a Moisés les direccionó por medio de su voz. Dios a Adán, a Noé, a Abraham y a Moisés los direccionó por medio de su voz. Dios les hablaba y le decía lo que tenían que hacer. Luego, cuando toma a la nación de Israel, la lleva al desierto y allí en el desierto, por medio de una nube, una columna de fuego y por las tablas de la ley y por medio de profetas, comienza a direccionar a una nación. Ya no era una voz audible, sino habían señales donde Dios estaba direccionando a la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 28, mire lo que dice, versículo 1. Dios hablando por medio de Moisés a la nación de Israel le dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? A la nación de Israel. ¿Por medio de quién le está hablando? Por medio de Moisés. ¿Cuáles eran las consecuencias de oír y obedecer la voz de Dios? Que esta nación sería exaltada. Y allí nosotros podemos tomar un principio. Y es que cuando usted y yo oímos y obedecemos la voz de Dios, esta voz va a producir en nosotros una exaltación, pero no una exaltación de nuestra humanidad, sino una exaltación de la vida de su Hijo en nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios no quiere que usted figure, sino que el Hijo figure por medio de usted. De eso se trata. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Démonos cuenta de algo, perdón. Dios, habiendo, ¿qué cosa? Hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recordemos algo, Dios habló audiblemente a unas personas específicas, pero luego comenzó a hablarles a través de una ley, donde allí estableció lo que quería para que ellos hicieran, y de acuerdo a esto, ellos iban a ser exaltados. Luego dice, ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿A quién habla Dios por medio de su Hijo? A nosotros como iglesia, a nosotros como su cuerpo. Luego, obviamente, por medio del Hijo, lo hace por medio de su Espíritu Santo y también por las palabras escritas, por la Escritura. ¿Dios nos habla a nosotros continuamente? Sí. El problema de no oír claramente la voz de Dios es que simplemente no hemos aprendido a diferenciar a quién va dirigida la voz de Dios. Cuando usted no está escuchando claramente la voz, es porque usted no ha aprendido a diferenciar a quién va dirigida la voz de Dios. Y aquí la importancia de que usted como hijo de Dios, de que usted como iglesia, aprenda a diferenciar entre lo que es antiguo pacto y nuevo pacto. Y un ejemplo que toma, que para mí es muy bueno, que toma el apóstol Basilio con respecto a esto, y dice lo siguiente: si hay una persona que va a una emisora a dar un mensaje y el dial es 1520 FM, pero la persona está en el dial 1520 AM, aunque esté en el mismo, en la misma frecuencia, en el mismo dial, perdón, no está en la misma sintonía, por decirlo así. Una cosa es AM, otra cosa es FM. Pero es que yo estoy en el 1520. Sí, pero es FM, no es AM. Usted necesita aprender a diferenciar lo que es antiguo pacto y lo que es nuevo pacto. Lo que Dios le dijo a la nación de Israel, pero lo que Dios le está diciendo a su iglesia. Eso necesitamos aprender a diferenciarlo. Lo otro que puede estar pasando cuando no estamos escuchando la voz de Dios de una forma clara o no estamos viendo el resultado en nosotros, es que tal vez la estamos escuchando, pero continuamente la vivimos cuestionando. Dios nos dice algo y nosotros cuestionamos. ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? No, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Mire, Dios no viene a ajustarse a su vida. Entienda esto. No pretenda que Dios se ajuste a sus deseos. Usted necesita ajustarse a los deseos de Dios, a la voz de Dios, a la dirección de Dios. Porque si nosotros simplemente queremos que Dios se ajuste a nosotros, es prácticamente de nada me sirve yo escuchar la voz de Dios y no estarlo obedeciendo. Recordemos lo que dice Santiago: ser oidores y no hacedores de la palabra. Y esto nos hace a nosotros improductivos. Oímos y no hacemos, produce en nosotros improductividad de vida. Otra cosa que nos puede hacer a nosotros no oír claramente la voz de Dios es que la podemos estar escuchando más bien, son voces contrarias a la voz de Dios. Mire, la gente quiere vivir una buena vida aquí en la tierra. Toda persona quiere tener una buena calidad de vida aquí en la tierra. Una buena relación con su familia, una buena relación en sus finanzas, una buena calidad de vida en cuanto a su salud, que en todo, en el buen sentido de la palabra, tenga prosperidad y tenga éxito. ¿Y sabe qué hacen las personas a como de lugar para que esto sea una realidad? Escuchan muchas voces. Muchas voces. Entonces viene una persona y le dice: no, mira, tú tienes problemas de salud, mira, tómate tal cosa, ve a donde tal persona y rézale a esta persona y esta persona te puede hacer un milagro.
Tienes un problema financiero, mira, yo veo donde tal persona, esta persona te puede hacer esto y de una u otra forma usted va a obtener una liberación en cuanto a la parte financiera. Es increíble, pero vuelvo y le digo, las personas practican y viven muchas cosas ajenas a lo que Dios quiere para ellas porque ellas están deseosas de un bienestar, pero lejos de Dios. Mire, escuchar las circunstancias no nos permite a nosotros oír claramente cuál es la voz de Dios. Cuando yo me muevo de acuerdo a las circunstancias, ¿sabe qué estoy haciendo? Simplemente reaccionando porque hay una acción que me lleva a hacerlo. Pero recordemos, nosotros no nos movemos de acuerdo a las circunstancias. Nosotros nos movemos de acuerdo a la voz explícita de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios es claro cuando nos habla. Dios es claro cuando nos direcciona. Hace 8 días terminábamos diciendo, no podemos espiritualizar todo. Cuando dice Efesios capítulo 4, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estábamos hablando que es claro, el que es ladrón, deje de robar. No espiritualicemos, Señor, ¿yo qué hago? Si hay una persona que necesita empleo, mira, usted puede orar para que el Señor le dirija, pero es necesario que usted sea diligente, llene una hoja de vida, se prepare también en aquello que usted quiere, en lo que quiere usted funcionar, digamos, en su parte laboral. Porque como dijo una vez Marcos Witt, Dios no usa flojos ni los necesita. Y a veces nosotros creemos que como iglesia tenemos un chip especial para que así haya ignorancia en nosotros, podamos ocupar cargos, digamos, de importancia. Nos corresponde a nosotros prepararnos, corresponde a nosotros ser dirigentes en capacitarnos. No son las circunstancias las que nos guían, es la voz de Dios. No es nuestra alma la que direcciona nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Mira, hay personas que se mueven más por lo que su alma les dice. Entonces, simplemente reaccionamos es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que otras personas nos dicen o de acuerdo a lo que nos dice nuestra alma. Necesitamos aquietar en ese sentido nuestra alma para escuchar la voz de Dios. Dios a nadie le habla para llevarlo a fracasar en la vida. Nunca, nunca es así. No permitamos que voces incorrectas nos sigan dirigiendo o nos sigan direccionando. Y hoy quiero que usted simplemente piense por un momento, ¿qué voz ha estado escuchando? ¿Qué voz lo está dirigiendo usted para tomar decisiones? ¿Qué decisiones está tomando usted y sobre qué las está tomando? ¿De acuerdo a sus circunstancias? ¿De acuerdo a los deseos de su alma? ¿O de acuerdo a lo que otras personas le dicen? La voz de Dios siempre direcciona para llevar a cabo el propósito de él en nosotros. Es tiempo, iglesia, es tiempo de prestar atención a la voz correcta. Es tiempo de aquietar y callar nuestra alma. Ya es tiempo de eso. Hay gente que, le voy a decir algo, le es más fácil buscar un consejo de un hombre de Dios que tener un tiempo de orar y hablar con Dios. Porque es obvio, porque sé que orar me tiene que llevar a mí a estar en quietud. Y a veces no queremos eso. Pasamos por situaciones difíciles y lo primero que hacemos es tomamos el teléfono y llamamos a alguien para recibir un consejo. Y nosotros podemos dar un consejo, pero nosotros no estamos por encima de la voz de Dios. ¿Que Dios habla por medio de su cuerpo? Sí. Pero primeramente Dios va a hablar es a su espíritu, por medio del espíritu. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no conoce al Señor,
He allí la importancia de tener un nuevo nacimiento, de participar de una nueva vida. ¿Cómo es posible nosotros participar de una nueva vida? Precisamente la Biblia dice que Dios va produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En la medida que usted se expone a la palabra, esta palabra producirá en usted fe para salvación. No es una religión lo que nosotros enseñamos, es una vida que nosotros necesitamos conocer y modelar continuamente. El mundo está cansado de tanta religión, pero también a nosotros nos compete como iglesia empezar a ser coherentes entre lo que estamos diciendo y entre lo que estamos viviendo. No digamos soy hijo de Dios cuando mi manera de vivir es contraria a lo que debe ser un hijo de Dios. Vuelvo y repito, la palabra de Dios viene a su vida y a mi vida para direccionarnos. Nunca una persona que tiene la vida de Dios puede estar siguiendo o viviendo como si no conociera al Señor. Mire, es que hay personas que justifican un mal comportamiento diciendo, pero es que Dios me hizo así. Es que yo no puedo cambiar. Mire, Dios, dice la Escritura, Dios hizo al hombre recto, pero él buscó muchas perversiones. No es que Dios puso el mal en las personas, es que las personas, el mal vino a ellas y lo que le hicieron fue nido, le hicieron cama, le hicieron habitación, le hicieron hasta un altar al mal que viene a sus vidas. Y no estamos hablando de que no cometemos errores, que no nos equivocamos, que somos los inmaculados. No, no. Estamos hablando de que aunque fallamos, aunque cometemos errores, siempre en nosotros está la determinación de entender de que nuestra condición no es una condición de pecado. Nosotros somos hijos de Dios, somos santos, somos justos, somos perfectos y como tal necesitamos caminar en Él, en esa santidad, en esa perfección. Y vuelvo y repito, es tiempo de afinar nuestro oído para escuchar el susurro de la voz de Dios por medio de su Espíritu. Deje de buscar consejos del hombre y primero escuche la voz de Dios. Porque recordemos, Dios sigue hablando. Y si usted es hijo, si usted es hija de Dios, la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no viene a nosotros para hacernos sentir que somos hijos. El Espíritu de Dios no viene para que nosotros, entre comillas, disfrutemos de una buena calidad de vida, ajenos a la dirección que Él quiere con nosotros. Mire, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales, nuestro crecimiento y nuestra madurez en el Señor es el resultado de estar escuchando la voz correcta y de estarla obedeciendo. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus relaciones interpersonales? ¿Qué tanto de Cristo está siendo incrementado en usted? Mire, hay gente que se mueve por emociones, espiritualmente hablando. Son muy emocionalistas. Y el Señor no viene a trabajar primeramente en nuestras emociones, viene a trabajar en el espíritu. Y en el espíritu comienza a hacer la gestación y la formación, transformación en nuestra alma. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él, por Él y para Él. Pero iglesia, necesitamos comenzar a madurar y a crecer para permitir que la vida del Hijo sea incrementada continuamente en cada uno de nosotros. Escuchemos la voz correcta. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 9. Miren lo que dice. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 9. Por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El escritor a los hebreos le está diciendo, mire, si ustedes oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. No sea que suceda como pasó en el desierto con vuestros padres, que por 40 años probaron a Dios y vieron las obras de Dios. El propósito de Dios con Israel no era que durara 40 años en un desierto. No era eso. El durar 40 años en un desierto fue el resultado de no oír atentamente y de no obedecer atentamente la voz de Dios. Lo que usted está viviendo, Dios no quiere que un proceso en su vida dure años, que una circunstancia difícil dure años. Es usted quien determina cuánto tiempo ha de durar en la medida que usted oye y obedece la voz de Dios. Necesitamos entender que la voz de Dios nos direcciona y esa voz de Dios, mire, es como si usted sabe, yo no sé por qué a veces nosotros creemos que el Señor nos mete como en un proceso donde tiene que, entre comillas, muchas veces ha sido hasta mal enseñado, donde Dios a nosotros nos mete en un proceso y que como el alfarero nos está formando y que, mejor dicho, y tomamos un ejemplo del Antiguo Testamento para justificar una circunstancia presente, y es que el Señor me está formando. Y si no está formado, vuelve y lo rompe y vuelve y comienza. No es el Señor, es usted que no está siendo, digamos, permisivo para que Dios siga trabajando en usted de la forma correcta. Es usted quien se está resistiendo al que el Señor haga lo que tiene que hacer en su vida. No justifique el tiempo con una mala percepción que usted tiene con respecto a la voz de Dios. Yo he conocido y conocí me da tristeza decirlo, conocí una mujer que se aguantó la infidelidad, el maltrato y que el hombre hiciera con ella lo que hiciera casi como por 15 años. Diciendo ella, es que yo sé que el Señor lo va a cambiar. Pregunto, ¿será que el Señor quería que esta mujer durara 15 años o no cree más bien que en el primer año el Señor ya le pudo haber dicho, mira, yo soy tu padre, tú eres mi hija, te he dado identidad y como tal necesitas aprender a valorarte. La identidad no te la da un hombre, la identidad te la da Dios. Pero cuando creemos que necesitamos aguantar y soportar y creemos que eso es lo que Dios quiere, a ver, cuando Jesús dijo, bienaventurados cuando por causa de mí y del evangelio sean perseguidos o vituperados. Por causa de mí o del evangelio, no por causa de una mala elección suya. Usted no es bienaventurado cuando está pasando situaciones difíciles por causa de una mala elección suya. Usted decide qué tanto tiempo quiere que el mal permanezca en usted, en el buen sentido de la palabra. Recordemos, Dios viene a mi vida a dirigirme, a direccionarme. Y si Dios me está hablando, yo tengo que ser consciente que la voz de Dios siempre me va a llevar a un lugar apropiado, a un lugar donde Cristo va siendo más incrementado en mí. Y lo tercero, ser direccionado por la palabra de Dios precisamente nos permite a nosotros llegar a la estatura de Cristo. Ser direccionado por la palabra de Dios nos permite llegar a la estatura de Cristo. Usted no es hijo de Dios porque se reúne cada 8 días en un lugar. Usted no es hijo de Dios porque sirve cada 8 días en un lugar.
Usted no es hijo de Dios porque sabe algunas canciones cristianas. Usted no es hijo de Dios porque dice, es que yo ya no escucho música secular, sino ahora solamente me la paso escuchando música cristiana. Usted es hijo de Dios porque tiene una nueva vida, porque tiene una nueva naturaleza, porque tiene una nueva mente, porque tiene un nuevo corazón, porque usted oye y obedece la voz del Espíritu y no la voz de su alma, donde Cristo está siendo continuamente incrementado en usted. Quien permite ser direccionado por la palabra de Dios de una u otra forma, evidenciará en su vida el incremento de Cristo. Óigame bien, quien permite ser direccionado por la palabra de Dios, evidenciará en su vida el incremento de Cristo. Cuando el Señor me está direccionando, su Hijo cada vez se tiene que ir más manifestando en mi vida. ¿Qué era lo que le decía Pablo a la iglesia en Galacia? Gálatas 4:19, mire lo que le decía. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Decía, yo sufro dolores de parto hasta ver en ustedes que Cristo es formado en ustedes. Mire, fuimos creados para ser habitados por nuestro Creador. Y solo así es que nuestra vida puede llevar a cabo lo que Él se propuso en nosotros y con nosotros. No se trata de vivir por vivir, sino de hacerlo con propósito. Deje de estar pensando en usted y comienza a pensar en lo que Dios quiere hacer por medio de usted. Nuestro tiempo en la tierra tiene un límite y necesitamos aprovecharlo muy bien. Nuestro tiempo en la tierra tiene un límite y necesitamos aprovecharlo muy bien. Cuando usted parta de esta tierra, voy a decirle algo, no son sus finanzas, no son sus bienes materiales, no es su intelecto, no es las cosas naturales lo que van a prevalecer o lo que van a hacer realmente algo productivo en su generación. Y esto necesitamos entenderlo. Yo he conocido personas que pusieron su confianza en las cosas materiales y con el pasar del tiempo su vejez no fue la misma. No fue la misma. Y he aquí la importancia de usted y yo edificar correctamente nuestra vida. ¿Cuál es la base en la que nosotros estamos edificando nuestra vida? ¿A quién estamos escuchando nosotros? Mire, la Biblia me da un ejemplo, una vez que un rey necesitaba gobernar y tomar decisiones apropiadas, y resulta que este hombre, este rey, le dicen los ancianos de aquella época, las personas que tenían mayor experiencia en conocer la voluntad de Dios, y le dicen a este hombre, a este joven, mire, usted para que pueda gobernar de una forma correcta, tiene que hacerlo así. Pero ¿sabe qué hizo este joven? Decidió buscar a sus amigos con los que se había criado y le dijo, venga, una preguntita. ¿Cómo consideran ustedes que yo debo gobernar a esta nación? Y ellos le dieron un consejo contrario a lo que los ancianos le dijeron a él. Y este rey, en lugar de establecer justicia, estableció injusticia. En lugar de establecer misericordia y verdad, lo que hizo fue, como dicen, fue cruel con la nación de Israel. Entonces, he aquí nosotros necesitamos entender cuál voz estamos escuchando, cuál voz está direccionando nuestra vida.
hacia dónde estamos yendo nosotros en todas nuestras áreas de la vida. Mire, decidamos que la generación que nos ha de reemplazar tenga de nosotros el ejemplo de hombres y mujeres que eran dirigidos por Dios todo el tiempo. Que sus hijos puedan decir, mire, ¿sabe qué? Mi papá, mi mamá, a pesar de lo que vivieron, fueron hombres que fueron direccionados por Dios. Ellos escuchaban, obedecían y vivían la palabra de Dios. Eso tiene mayor peso que cualquier otra cosa. Y a mí personalmente me satisface vivir mi vida y vivir cada vez más de acuerdo a lo que Dios quiere conmigo. Eso satisface más mi vida, porque entiendo una cosa, para esto he sido llamado, para esto he sido escogido. Y quiero concluir diciendo lo siguiente, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuando dice procura con diligencia, está diciendo, sé solícito, sé ferviente, sé apasionado, hazlo con esfuerzo y velocidad. ¿El qué? El presentarse aprobado. ¿Y en qué? En usar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios no viene a nosotros para hacernos ricos, para ausentarnos de todo sufrimiento, sino que la palabra de Dios viene que a pesar de cualquier circunstancia nos capacita para ser efectivos en él. Recordemos, vasos de barro somos, pero llevamos un instrumento de honra que es la vida de Dios en nosotros. La gloria de Dios en nosotros tiene peso y esa gloria necesita llevarse, darse a conocer, pero precisamente en hombres que son aprobados de parte del Señor. Sea diligente en oír la voz de Dios, pero sea diligente también en obedecerla. Que su vida no esté siendo dirigida por las circunstancias. No tome decisiones de acuerdo a sus circunstancias. Tome decisiones de acuerdo a lo que el Señor quiere para su vida. Recuerde, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, la obedecemos y la llevamos a cabo. Mire, independientemente cómo ha de ser nuestro final, que a la satisfacción como sucedió con el apóstol Pablo. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, importante lo que dice el apóstol Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado. En pocas palabras, el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice tres cosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Mire, iglesia, que usted pueda tener claro lo siguiente de parte del Señor.
pelea la buena batalla. Y cuando aquí la Biblia me dice la buena batalla, significa que también hay una mala batalla. Hay gente que pelea más por sus causas que por las de Dios. La buena batalla que el apóstol Pablo había peleado era aquella que estaba encauzada en Cristo. Hay personas que viven peleando más las batallas de su propia vida, de su propia alma, de sus propias circunstancias, que esa batalla, en el buen sentido de la palabra, de Dios en su vida, no se evidencia para nada. Si usted ha de pelear la buena batalla, entiéndalo, se trata de Cristo en usted. He acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo, y esta es una determinación. Usted y yo necesitamos acabar la carrera y guardar la fe. Que nada opaque la fe de Dios en nosotros. Cuando Dios nos está dirigiendo, esa voz produce en nosotros una completa satisfacción de haber hecho lo que a Dios le agrada. Y esto tiene recompensa de parte del Señor. Dice el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Y cuando habla de su venida, habla de su manifestación. Esto necesitamos entenderlo. Queremos que Cristo se manifieste aquí en la tierra. ¿Por medio de quién lo va a hacer? Si no es por medio de su iglesia. Nosotros no promovemos cultos religiosos, vidas religiosos, sino realidades de vida. Como hombres y mujeres nos cansamos. Cuando llueve nos mojamos. Cuando hace sol, como dicen, nos afecta también. No somos ajenos a esto, pero no es lo exterior lo que determina lo que hay en nuestro interior. Es lo que hay en nuestro interior lo que debe determinar nuestro exterior. Basta ya de estar peleando sus batallas y comience a pelear la buena batalla de Dios. Basta ya de permitir que voces extrañas estén dirigiendo su vida y que sea la voz de Dios la que lo esté direccionando. Porque cuando Dios a usted y a mí nos direcciona, nosotros podemos entender que estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer de parte de Dios. Entonces, vuelvo y repito, la palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder para crear, pero también tiene poder y autoridad para direccionar nuestra vida. Que su vivir de hoy en adelante sea de acuerdo a lo que Dios dice para usted y para mí. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti por este tiempo, Señor, de impartición de tu palabra, donde, Señor, considero que es algo que necesitamos continuamente reflexionar como hijos tuyos, Dios. Señor, somos conscientes de que muchas veces somos direccionados más por nuestra alma, por personas que no tienen una dirección clara de parte tuya. Somos más direccionados por una tradición religiosa o por personas que no tienen ni siquiera temor de ti. Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, obrando, Señor, con una voz clara, una voz entendible para nosotros como hijos. Señor, sabemos que el propósito tuyo es que Cristo sea formado en nosotros para que pueda ser incrementado y expresado y manifestado en todo tiempo, Dios. Padre, gracias por aquellas personas que nos escuchan, Señor. Oro para que no solamente sean oidores, sino que también sean hacedores de tu palabra, Dios. Padre, gracias, porque sabemos que solamente en ti estamos completos. Señor, porque contigo no tenemos falta de ningún bien. Señor, oramos para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oro por tu iglesia, donde quiera que esté, Padre. Cada ministro,
cada hombre, cada mujer, Señor, que es expuesto a estas palabras, puedan incrementar más la vida de tu Hijo, no por una fuerza propia de ellos, sino por la fuerza de tu Espíritu que les habita, Padre. Gracias te doy, Señor, y oro por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Padre, tú eres Dios de toda gracia, tú eres Dios de toda consolación, tú eres Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Padre, oro, Señor, por sanidad en aquellos cuerpos que necesitan un milagro de parte tuya, Dios. Oro, Padre, por una manifestación de gracia y abundancia, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, de la paz tuya, de la gracia tuya, Señor, pero no una gracia que nos lleva a vivir de una manera desordenada, sino una gracia que produce, Dios mío, una vida coherente, Señor, entre lo que decimos y vivimos, Padre. Dios, gracias te doy a ti, porque tu Espíritu nos direcciona en todo tiempo, Dios. Gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu iglesia, porque a través de ella tú direccionas también mi vida, Dios. Padre, gracias por cada ministro tuyo, Señor. Oro para que sean fortalecidos en su ser interior en todo tiempo, Padre. Gracias te damos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, amada iglesia, muchas gracias. Es un gusto conectarnos con ustedes. Un saludito para aquellas personas que se conectan con nosotros allá en Silvania, en Fusa, aquí en Soacha, bueno, fuera de Bogotá, aquellas personas fuera del país. También un saludo para ustedes. Un abrazo, les queremos mucho. Les queremos extender la invitación, como lo hemos dicho siempre, a aquellas personas que no se congregan en alguna parte, que están buscando un lugar donde congregarse, con mucho gusto les extendemos la invitación para que lo hagan. Si están cerca, obviamente con nosotros, y si están lejos, con mucho gusto también les podemos asesorar donde puedan congregarse, donde puedan escuchar una palabra que no solamente traiga satisfacción a su alma, sino que traiga primeramente vida a su espíritu. Entonces, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Lleno de gracia y de verdad, tu reino no tiene final. Eres el Señor.